presencial, ¿no? Sí, profe, lo que pasa es que el profe Adolfo pues estaba como con unas complicaciones de salud, bueno, estaba, digamos, indispuesto. Ok. Entonces, pues él ayer como que también estuvo enfermo, según lo que me dijo a mí, como que también estuvo enfermo, pero entonces él estaba esperando recuperarse. Entonces él pensó que hoy de pronto amanecería mejor y todo eso. Pero ya a la hora que yo me comuniqué con usted, él me había acabado de decir que definitivamente no se había mejorado, entonces que él había tomado la decisión de mejor hacer la clase virtual porque no se sentía bien. Ok. Entonces por eso pues que no se pudo hacer la clase presencial. Ah, ya, bueno, listo, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Entonces, vamos a Diana Carolina Dimate, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Cuéntame. Profe, pues, a ver, antes de que empiece de pronto su tema o algo así, yo quería pedirle un enorme favor. Sí. Lo que pasa es que yo estuve mirando lo del diario de campo y pues me han surgido como muchas inquietudes respecto a cómo debo de llenar este formato. A ver si usted me puede explicar, no sé. Me gustaría que me presentara, me mostrara específicamente en qué áreas tiene duda Diana Carolina. Bueno, profe, ya le muestro el formato, pues usted conoce el formato, ¿cierto? Porque usted es el que lo mandó, pero pues es que no, vea, la verdad es que no sé ahí en esa descripción. Bueno, espere, yo lo presento mejor. A mí me gusta mejor así. Vamos resolviendo dudas. Para que usted me diga específicamente en qué partes del diario de campo tiene esas dudas. Les recuerdo que yo ese diario de campo, en una clase que tuvimos, lo socializamos, les dije cómo se diligenciaba. Ya ustedes tienen varios conceptos fresquitos con respecto a los términos que se manejan allí. Diana Carolina. Profe, es que la verdad, bueno, la clase pasada yo le dije a usted pues, que usted nos iba a mandar el diario de campo y el formato de la asistencia, pero no tuvimos como una clase en sí para socializar ese formato, que yo me acuerde. No sé si Sí, mis compañeros de pronto Diana sí tiene toda tuvieron. la razón. Lo que ¿Cuál fue pasa es que entonces el el que profe socializamos? me envió los formatos, pero no hemos socializado cómo llenarlos, profe. Entonces debe ser por eso que tenemos todos, porque yo también tengo las dudas de llenar el formato. Ok, entonces vamos a hacer una cosa hoy. Vamos a trabajar algo que ustedes deben, yo se los dije desde la semana pasada, el tema del ensayo, porque me dijeron que tenían dudas e inquietudes acerca también del ensayo, cómo se construía un ensayo. Entonces, vamos a trabajar en un material que investigué, me di a la tarea de investigarlo y socializarlo con ustedes. Es, digamos que lo último que se ha generado en torno al tema de los ensayos universitarios. Entonces, vamos a trabajar en ese material y luego hacemos la socialización del diario de campo. Yo me acuerdo que nosotros trabajamos, creo que fue la socialización de la rúbrica, me parece, o es que yo, Sí, yo, profe, yo, la Sí, ah, socialización profe, de eso la sí. RUC. bueno, tenía entonces esa confusión, listo. Entonces ahorita hacemos la socialización del diario de campo para que vamos resolviendo dudas e inquietudes que tengan, ¿listo? Listo, profe. Ok. Bueno. Voy a presentarles por acá pantalla. Como hoy vamos a optimizar el tiempo, no me voy a detener mucho en la parte de la dinámica porque hoy pues estamos virtual y necesitamos ahorrar el tiempito que nos queda. Entonces la dinámica la dejamos para la próxima
clase que la tengamos presencial. ¿Listo? Estamos prácticamente a 4 semanas de terminar el semestre. El 26 de noviembre deben de estar las notas listas. Este viernes publico las notas, sus notas respectivas, para que consulten el SIGA. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a lo que vinimos. Voy a cerrar el micrófono un momentico, ya les presento pantalla. Ok, listo. Ya arreglé este cablecito por acá que me estaba molestando, por eso me tocó para desconectar. Bueno, listo. La semana pasada, cuando estuvimos en clase presencial, la coordinadora estuvo hablando con ustedes acerca del tema de la pregunta articuladora. Pues ante la preocupación que tenía el profesor Manuel, como ustedes me afirmaron, él ya se ha hecho claridad acerca del tema, porque como se los había planteado yo, hay que ir poco a poco, ir de la mano. El ensayo es un texto o una producción textual a través de la cual se genera el análisis de un tema, el análisis de una situación, el análisis de un experimento científico, pero siempre buscando que ese análisis se genere o se construya de una manera tal que genere en quien lo lee, genere una estructura o genere un aprendizaje del punto de vista de ese concepto. No es una síntesis, no es para expresar opiniones personales, sino que todo es alrededor de un tema y se pueden buscar opiniones de diferentes autores para reforzar o confirmar lo que se está diciendo. Un ensayo, como les decía yo a ustedes, es un documento de producción textual donde se exponen argumentos y reflexiones.
Siempre teniendo en cuenta que para la elaboración o para un ensayo, siempre debemos trabajar en tercera persona. Nunca decir es que yo creo, yo pienso, he dicho. No. Hay una idea central y alrededor de esa idea central se hace ese análisis. Es lo que ustedes con el texto de Edgar Morin, los 7 saberes, ustedes, les decía yo que analizando cada uno de esos saberes, podían llegar a hacer una comparación con lo que se está viviendo actualmente en el sistema educativo. Y ese sistema educativo ha generado de alguna manera, por ejemplo en Colombia o en Latinoamérica, que se den unos espacios de reflexión alrededor del quehacer del docente, el quehacer del maestro. Es una discusión que se viene generando a nivel latinoamericano, porque muchísimos autores o muchísimos pedagogos están partiendo del hecho de que a los maestros no se les paga como de acuerdo a la cantidad de trabajo que tienen, sino de acuerdo a unas horas laboradas. Nosotros los maestros, teniendo en cuenta esa percepción, debemos generar investigación, y esa investigación debe quedar consignada generalmente en estos ensayos. Los 7 saberes de Morin nos llevan a nosotros a analizar el rol no solamente de nosotros como docentes, sino el enfoque que muchas veces debemos buscar para que sea significativo ese aprendizaje, para que se pueda generar de alguna u otra manera, se pueda generar esas ganas de hacer, esas ganas de aprender. Si nosotros nos limitamos como maestros a orientar un conocimiento en una clase X, en una clase Y, no estamos cumpliendo con esa razón de ser que nos encontramos nosotros en los 5 pilares de la educación. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, para nosotros hablar del ensayo, tenemos que recurrir al análisis del tema, teniendo en cuenta los argumentos que les acabo de mencionar. Siempre que elaboremos un ensayo, comencemos a estructurar el concepto, qué es lo que queremos nosotros decir, o en qué nos apoyamos nosotros para expresar esa opinión. Pero eso sí, sin involucrar la primera persona. ¿Cuál es la estructura de un ensayo? La estructura de un ensayo la vamos a encontrar nosotros, y vamos a mirar que muchos textos se arrancan de esa misma manera, con una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Pero esa estructura que nos genera el ensayo nos muestra un inicio, que es esa introducción que se hace al tema, y allí, por ejemplo, cuando estamos hablando de un ensayo argumentativo, en ese inicio nosotros debemos dejarle a quien lo lee, dejarle esas ganas de seguir haciendo una inmersión en ese texto que llega a sus manos. Allí se plantea en el inicio la idea central, lo que nos lleva a nosotros a generar precisamente, a generar es todo ese análisis que se quiere desarrollar. Está el desarrollo dentro del ensayo. En el desarrollo es el cuerpo del ensayo, es todo el concepto que usted está generando alrededor de ese tema que está manejando. Supongamos que estamos hablando
a ver, un tema un tema histórico que tiene que ver con el origen de los partidos políticos, el origen de los partidos políticos en la historia colombiana. Entonces, si estamos hablando del desarrollo de un ensayo, nosotros podríamos plantear, en el desarrollo de ese ensayo, podríamos plantear que la historia de Colombia se ha quedado corta en denunciar hechos y acontecimientos que de una u otra forma generan una vergüenza mundial. ¿Por qué se da esta afirmación? Esta afirmación se da en que el origen de los partidos políticos se concentra en un momento histórico vivido en nuestro país llamado la Patria Boba. Cuando los ejércitos españoles abandonan nuestro país después de toda esa generación de revoluciones creadas por Simón Bolívar, entonces Colombia empieza una era en la cual quienes dirigían el país no sabían qué hacer en el momento de comenzar a administrarlo. Miren, ahí estoy generando yo una inquietud por conocer qué fue lo que pasó, por qué los partidos políticos se inician allá. Miren que ese concepto que acabo de expresar, yo pudiera decir, yo creo que el origen de los partidos políticos, miren desde cómo inició yo el desarrollo de ese ensayo, que podría ser el cuerpo de un ensayo acerca del origen de los partidos políticos. Y miren, en el inicio pudiera ser más sencillo, diciendo que Colombia es un país que históricamente ha tenido en vez de tener una evolución, se ha ido de para atrás en el tema del manejo político y social. Entonces, ahí, bueno, ¿y por qué está diciendo eso? Entonces, ahí abordamos el tema de la historia de los partidos políticos. Entonces, miren, podemos iniciar de esa manera. El cuerpo o el desarrollo del tema se los acabo de expresar. ¿De qué manera? De la manera en que se podría abordar. Cada uno de ustedes tiene una forma diferente de abordarlo. ¿Cómo? Utilizando conceptos de diferentes autores. Hay que investigar. Entonces, cuando ustedes cojan el texto, cuando ahora ustedes están leyendo el texto de Edgar Morin, ¿qué van a hacer ustedes? Cuando lo estén leyendo, busquen también otros autores que opinen acerca de cada uno de esos 7 saberes. ¿Por qué se los planteo? Porque es una forma de nosotros apoyar, o digámoslo de esta manera, nos puede generar conceptos e ideas que pueden aportarle a la construcción ¿de qué? A la construcción del ensayo. Esos 7 saberes necesarios para la educación del futuro, usted debe plantear allí las opiniones que usted, como estudiante de primer semestre, quisiera abordar para cambiar a futuro. Estamos hablando de que dentro de los 7 saberes necesarios nos estamos encontrando con enfrentar las cegueras del conocimiento, lo que dice allí el error y la ilusión. El otro saber es alimentar los principios de un conocimiento pertinente. ¿Quién me quiere ayudar con los otros 5 restantes? ¿Quién me quiere ayudar? Sin mirar en Google. Porque ustedes ya tienen ese texto, porque yo ya los compartí. Enseñar la condición humana. Ajá, ¿quién? Enseñar la identidad terrenal. Pues ese Google sí responde rapidito, ¿cierto? Díganme el otro, el número 5.
Afrontar la incertidumbre. Enseñar la comprensión, profe. Enfrentar las incertidumbres y enseñar la comprensión. Nos falta uno que es cultivar ¿qué? La ética del género humano. Entonces, cuando hagamos el análisis de cada uno de estos 7 saberes, eso es lo que vamos a plantear en nuestro ensayo. El desarrollo del ensayo se debe concentrar en esos 7 saberes. Cuando usted debe buscar bibliografía que le hable precisamente de autores que hablen de la condición, de enseñar la condición humana, de enseñar la identidad terrenal, de enseñar la comprensión. Cuando abordamos estos 7 saberes nos podemos remitir, perdón, por allá hay un micrófono abierto, ¿me pueden colaborar? Cuando abordamos estos 7 saberes nos podemos remitir ¿a quién? Nos podemos remitir a los 4 pilares de la educación. La educación encierra un tesoro. Miren ustedes que cuando hablamos de alimentar los principios de un conocimiento pertinente, recuerden las 7 frases que vimos al principio del semestre y que nos hablaban, además de emprendimiento, nos hablaban de algo supremamente valioso que es el aprendizaje para la vida. Recuerden esas 7 frases que en ese momento quiero que hagan memoria y ahorita me digan cualquiera de ellas. Ahí podemos hablar de esas 7 frases. Me gustaría que las citaran porque ahí es donde está prácticamente la filosofía de la educación, ¿sí? Es bastante, digámoslo así, para mí los 4 pilares de la educación y esas 7 frases del emprendimiento nos ayudan muchísimo a resolver un problema educativo. ¿Alguien quiere expresar su opinión? No, gracias, yo aquí tengo monita. Perdón muchachos, es que me están ofreciendo, mi esposa me está ofreciendo un cafecito, esa es la ventaja de trabajar en la casa. Bueno, ¿alguien quiere expresar una opinión? Bueno, entonces, ¿alguna duda con respecto al desarrollo del ensayo? Bueno, entonces, miren, el desarrollo es el cuerpo del ensayo. Aquí se abarcarán los argumentos que respaldan la idea central expuesta en la introducción. Es el cuerpo del ensayo. El desarrollo es el cuerpo del ensayo. Las conclusiones. Nunca debemos citar las conclusiones con el título ahí en el ensayo de conclusiones, no. Cuando terminamos el desarrollo, siempre utilicemos expresiones o debemos ser creativos para cerrar siempre un texto. Y dentro de esas conclusiones es, de alguna manera, mirar qué nos deja ese análisis. O para qué se desarrolla ese análisis, ¿sí? Fundamental que nosotros no dejemos de lado siempre en cualquiera de las producciones textuales que hagamos, escribir 3 o 4 conclusiones que nos permitan o no le permitan a la persona que lo lea darle claridad en los argumentos que se utilizaron. A veces cuando la gente está trabajando en la elaboración de un ensayo, adoptan conclusiones, frases de autores célebres y a partir de esas frases se pueden generar ese tipo de enseñanzas. Ese colofón se debe generar siempre en cualquier producción textual. Entonces miren lo que dice, es el final del ensayo que ayudará a reforzar la idea expuesta inicialmente.
Además, se resumirán las ideas que apoyaron la idea central, dando a conocer tu postura final. ¿Cuál es su postura frente a los argumentos que usted ha planteado en el desarrollo? ¿De dónde? Que vienen de esa idea principal, que es la que usted está abordando aquí en el inicio. Hasta el momento, ¿hay dudas e inquietudes? Por favor. Profe, sí, yo tengo una duda. En la parte, Dame el nombre porque no lo puedo ver por acá. Luis Alfonso Montoya. Luis Alfonso, sí señor. Profe, en la parte de las conclusiones, tengo una duda si las conclusiones se pueden hacer como separándolas por puntos o es estilo así como un desarrollo. No sé si me haga entender, profe. Sí, no, yo le entiendo lo que usted quiere decir. Usted lo puede desarrollar de esa manera, claro. Usted puede poner un punto y hacer su conclusión. Ahí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque son diferentes posturas frente a los argumentos que se han planteado. ¿Sí? ¿Qué quiere dejar usted como enseñanza? ¿Qué quiere dejar usted como enseñanza frente al tema en el que se ha trabajado el ensayo? No sé si de pronto le haya quedado resuelta. Sí, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Profe, yo. Sí, yo, ¿quién es? Natalie. Natalie. Es que no, como no estoy aquí en modo presentación, no puedo ver quién me habla. Listo, Natalie. No, tranquilo. Bueno, yo tengo como ya un ensayo, pues un medio ensayo, porque todavía me falta mucho por añadir. Pero tengo como el inconveniente del inicio. O sea, yo sé que usted ahí está diciendo que al inicio es como... O sea, yo le entiendo lo que usted quiere decir cuando usted habla del inicio del ensayo. Pero lo que pasa es que no sé dónde ubicar la pregunta como tal. O sea, no sé si dejarla como un título, pero o sea, como un título no me queda como, para mi gusto, como que no me cuadra. Quisiera no agregar la pregunta, sino como a medida que voy redactando el ensayo, como ir dando contestación a esa pregunta, pero pensaría que Dando entonces respuesta. la preguntaría quedaría como muy perdida, entonces no sé, o sea, la pregunta en particular, no sé dónde ponerla. A ver, ¿usted qué me recomienda o qué hago? Porque la verdad, cuando estoy elaborando el ensayo y cuando yo la dejo como en el inicio, ¿sí me entiende? Como un título. Sí. Y entonces Ajá. luego como hacerle una introducción al ensayo, como queriendo decir, bueno, dando contestación a la pregunta de acuerdo con el texto de Edgar Morin, pero no me cuadra, o sea, no, para mi parecer no es de mi gusto esa pregunta ubicada ahí. Yo la puedo ir desarrollando a medida que voy elaborando el ensayo sin necesidad de mencionarla tal cual está la pregunta como nos la hacen. Hagamos una cosa, Natalie. Si quiere me lee la pregunta. Léame nuevamente la pregunta y yo le digo qué se puede hacer. Léame la pregunta. Es la pregunta articuladora, ¿no? Ya se la leo, profe. Dice, ¿cuál es el aporte de los fundamentos sociológicos y de lo que es innovación social para el abordaje inicial que le permitan comprender los fenómenos sociales que emergen en los diferentes tejidos sociales? Listo. Entonces, hay diferentes formas de abordar la pregunta articuladora para darle inicio al ensayo. ¿Usted qué podría hacer? Usted puede partir en su ensayo hablando de qué son tejidos sociales. Usted dentro de esa pregunta articuladora lo puede abordar
léame la primera parte de la pregunta, hágame el favor. Los aportes de los fundamentos sociológicos y de lo que es innovación social. Pues yo había iniciado como con la parte de fundamentos sociológicos. No, parta del hecho que la educación debe responder a la innovación social, y esa innovación social nos lleva a unos fundamentos sociológicos, debe llevar, sino que debe llevar a unos fundamentos sociológicos que se deben basar en la construcción de un tejido social. Miren que ahí ya estamos abordando la pregunta articuladora y se está comenzando a dar respuesta a 3 conceptos que se están manejando allí. A partir de allí, de esa palabra innovación social, recoge los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Esa palabrita, innovación social, responde a eso. ¿Desde dónde? Desde los fundamentos sociológicos. ¿Cuáles son los fundamentos sociológicos que se plantean allí? Esos fundamentos sociológicos son los que se abordan en las teorías del aprendizaje, se abordan en las teorías del aprendizaje, y que recoge Morín en los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Profe, qué pena, pero la verdad en estos momentos no le estoy escuchando porque se le bajó un poco como el audio a usted. No sé si se alejó los audífonos, no sé qué pasó. Stephanie, dame un momentico, por favor. Gracias por la aclaración allí. Miren ustedes, allí, en lo que les acabo de decir, en lo que les acabo de plantear, allí se está comenzando a dar respuesta a esa pregunta articuladora. Y queda de una vez aclarado por qué se debe abordar el tema del plan lector una vez ustedes hayan conocido todos los conceptos que hemos trabajado ahora alrededor de las teorías del aprendizaje, qué es didáctica, qué es pedagogía, qué son ambientes de aprendizaje, y la otra semana llegamos a los ambientes virtuales. Pero en los ambientes de aprendizaje, mire que se recoge mucho ese tema de la innovación social, cómo debe ser, cómo se debe crear o cómo se debe desarrollar la creatividad dentro del proceso de formación docente para que se refleje en las aulas. Entonces, esos 7 saberes están buscando es eso, generar una respuesta a esa innovación social. Entonces, mire, Natalie, que usted lo puede abordar desde allí, desde la innovación social, respondiendo a esos factores sociológicos que deben llevar a la construcción de un tejido social, que se busca a través también de ¿dónde? Del proyecto educativo integrador de la UCEBA. Todo responde a esa misma pregunta. Por eso, cuando me dijeron la primera vez, me lo dijo Estefanía, que la pregunta no se entendía muy bien, ahora ya la pueden ustedes comprender porque está abordada desde esos 3 conceptos. Factores sociológicos, tejido social e innovación social y tejidos sociales. Ahí es donde se debe abordar todo ese entramado del tejido, ahí es donde nos debe llevar. Natalie, ¿le quedó de pronto claro o sigue con la duda? No, profe, ya ahí sí ya le entendí. Y ya creo saber cómo la voy a poner. Ok. Gracias. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Don Mauricio, sí, señor. Millaslande. Sí, señor, tengo una pregunta. Pues me quedó muy claro, pues, sobre el inicio del desarrollo, en hablar en tercera persona, pues, sobre el tema. Cuando se llega a las conclusiones y nos dicen, pues, que las conclusiones es ese apoyo que cuenta con la idea principal, ¿no? El apoyo para conocer la idea principal y también, pues, dar a conocer la postura final. Ahí cuando habla de postura final, se puede uno salir un poco de ese contexto de tercera persona y aplicar un poco el conocimiento de lo que se ha ido, pues, aprendiendo durante las clases, durante las materias que hemos visto, o definitivamente dentro de las conclusiones se sigue trabajando en tercera persona. Esa es mi pregunta. Deme un ejemplo, Millaslande. Correcto, sí. Por ejemplo, al llegar a las conclusiones,
Y al hablar del tejido social, pues que en cierta forma pues está deteriorado y que a través de la educación podemos irlo mejorando, ¿no? Porque nos tenemos que preparar para eso, para mejorar todos esos problemas que hay en la sociedad sobre el tejido social. Entonces, colocando yo ese ejemplo de lo aprendido en las materias que hemos visto, puedo abordar desde un pensamiento que sí se puede mejorar con respeto a tener una mejor educación para de pronto, en cierta forma, transmitir todos esos conocimientos a las personas y que vayan avanzando o vayan mejorando ese estado de vida y que en cierta forma disminuya todos esos problemas sociales que hay. No sé si me hago entender. Sí, señor. Sí. No hay ningún problema. Usted lo puede abordar desde ahí. Desde todo ese compendio de conceptos que ustedes han venido recogiendo de todas las asignaturas que han trabajado. Y mire que eso es fundamental. ¿Por qué, Millerlande? Porque la pregunta articuladora debe responder a la integración que haya de todas las asignaturas alrededor de la práctica didáctica. Todas están articuladas de tal manera que muchas veces ustedes van a decir, uy, pero es que ese tema que tocó el profesor Mauricio lo estamos abordando en otra asignatura. ¿Por qué? Precisamente porque hay una integralidad de conocimientos alrededor de todo esa malla curricular que hay para cada uno de los semestres. Y todo lo que usted ha dicho permite que esos conceptos se puedan construir, permitan ser la base para construir darle respuesta a esa pregunta articuladora. Y los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, si usted hace el análisis, va a encontrar que cada uno de ellos responde a una necesidad dentro de cada una de las asignaturas que ustedes están viendo durante este semestre, ¿sí? Entonces, allí es pertinente que usted lo haga, Miguel Hernández, no hay ningún problema. Muchas gracias. No me levante la mano. Bueno, Miguel Hernández, no me levante la mano, hábleme porque no puedo ver. Profe, habla con Luis. Profe, Luis. Yo, ¿dónde puedo encontrar ese documento donde aparecen las asignaturas y el saber que le corresponde? Eso usted lo puede encontrar ahí usted entra a la página de la universidad, entra a sociales y allí está en el plan de estudios, está la respuesta a cada una de las asignaturas. Nosotros también tenemos, podría compartírselo un documento maestro en donde está toda la información de cada uno de los semestres, de cada una de las asignaturas y digámoslo así, su justificación, su razón de ser en el programa. Listo, profe, le agradecería. Yo les puedo compartir ese documento, se llama el documento maestro. No es un documento público, ¿listo? Pero también haga la pedagogía de ir hasta el programa de ciencias sociales en la web y de allí puede bajar la información. También le puede servir como insumo el proyecto educativo integrador de la universidad. Responde mucho también a ese tema de los 7 saberes, están allí inmersos. No los va a encontrar uno por uno, no, pero está inmerso dentro del concepto, los conceptos teóricos de la universidad. Por allá, ¿quién me levantó la mano? ¿Quién me levantó la mano por allá que escuché que me levantaron la mano? Es que no puedo ver, vamos a mirar. Hombre, que no me levante la mano porque no la puedo ver, ahora sí, vamos a mirar. Voy a dejarle presentar un momento mientras respondemos a esas inquietudes.
Bueno, por allá me estaban levantando la mano y no sé quién me la Profe, levantó. el compañero Francisco comentó por el grupo que está fallando el internet a él para que pues por favor lo tenga en cuenta y por eso se ha salido varias veces de esta clase pues en este Ok, momentico. listo. Listo, no hay ningún problema. Eso era lo que estaba sonando por ahí. Listo. Entonces vamos a continuar. Si no hay más inquietudes, Natalie, Yo, ¿bien pueda? bueno, ya con relación al ensayo, bien. Yo tengo entendido que ese ensayo va elaborado con norma JAPA. Sí. En cuanto, supongamos que yo cite algún autor que ya, digamos que también tenga relación con lo de los 7 saberes de Edgar Morin, o que digamos que yo me quiera apoyar en algún autor para desarrollar el ensayo, o en algún o en algún escrito que haya hecho ese autor, debo citarlo al fin. O sea, es que yo he visto ensayos académicos y yo veo que cuando los elaboran, y citan a los autores y eso, lo hacen a pie de página. Casi todos los que he visto, digamos como por referencia, lo hacen al pie de página, que le hacen como la bibliografía al pie de la página de donde se ha mencionado el autor. ¿Debe ser así? A ver, Natalie, usted cuando va a citar un autor con normas APA, dentro del texto, me está haciendo referencia. Usted, por ejemplo, ha escrito un párrafo, y en ese párrafo usted está citando a un autor. Usted lo hace, el autor escribe el apellido del autor, coma, el nombre, entre paréntesis, y el año. Por ejemplo, a una autora que les voy a citar ahora, ella se llama María Teresa Serafini. María Teresa Serafini. ¿Cómo la citaría yo con norma Zappa? Entre paréntesis, escribo, vengo en el párrafo diciendo entre comillas, para la construcción de un ensayo, los elementos o los párrafos se deben iniciar con una argumentación. Cierro comillas y abro paréntesis. María Teresa Serafini, 2019. Si no conozco sino el apellido del autor, entonces escribo yo entre paréntesis, Serafini 2019, y cierro paréntesis. Así cito yo en norma Zappa a un autor. ¿Le queda claro, Natalie? Pero entonces no se debe poner, digamos, el libro, el ensayo, editorial, bueno, todas esas cosas, dependiendo pues de a dónde tome yo el pedacito. O sea, cuando usted, esa es una forma. Sí. La otra es cuando usted, por ejemplo, escribe, digámoslo de esta manera, vuelvo a poner un ejemplo, estructura gramatical del ensayo, y entonces usted en la palabrita ensayo puso un número, un subíndice, puso el número 1. En la parte inferior de la página, usted allí escribe el número 1, y al ladito del número 1, eso va siempre eso lo debemos hacer en Arial o en Helvética. Cuando estamos hablando de ensayos, Arial o Helvética, ese Arial número 10 o número 9, usted escribe 1, María Teresa Serafini, Serafini, María Teresa, punto, el nombre del libro, cómo escribir, punto seguido, Editorial Paidós, punto seguido, España o Madrid, 2019. Ahí está usted citando de dónde sacó ese texto, y puede escribir usted allí página 4, página 5, de donde obtuvo usted esa pregunta.
donde obtuvo usted esa cita. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, señor, ya lo entendí, profe, gracias. Ok, listo, Natalie. ¿Otra duda, otra inquietud? ¿Hay otra inquietud? Bueno, entonces continuemos con la última parte del tema del ensayo para pasar a la socialización del diario de campo. Estefanía, ¿me pueda? Qué pena, profe, es que casi no me prende el micrófono. No, yo quería preguntarle si era estrictamente necesario poner, por ejemplo, en el tema de las bibliografías o webgrafías, si era estrictamente necesario ponerlas en cada pie de página donde se mencione. Porque pues en mi caso yo acostumbro poner, cuando las pongo al final, pues en una sección al final del trabajo que se haya realizado, se pone puntualmente de dónde se sacó pues la información en la cual uno se basó para escribir ese texto. Entonces quería preguntarle si era estrictamente necesario escribir las bibliografías a pie de página. Eso es estrictamente necesario cuando usted está citando, cuando usted está haciendo una cita, como lo estaba describiendo ahora Natalie. Ahí sí es necesario. Pero cuando usted lo hace diciendo, como el primer ejemplo que les puse, donde le decía yo que entre paréntesis en la misma línea escribieran, por ejemplo, Rojas 1920, ahí no hay necesidad de escribir el pie de página, escribir la bibliografía del autor, no. Eso ya usted lo hace al final, donde escribe la bibliografía o la webgrafía. Es lo único, pero usted no tiene necesidad de cada que cite un autor escribir en el pie de página la vida, obra y milagros de él. No hay necesidad, eso lo hace ya usted en la bibliografía. Pero le digo, depende de la forma como usted esté citando la frase. Allí sí es necesario hacerlo. Cuando el ejemplo que yo le ponía ahora a Natalie, muchas veces es para darle también significado a conceptos o expresiones que no son muy conocidas, entonces se utiliza como estrategia, se utiliza el numerito en esa parte, en la parte inferior, ¿sí? ¿Alguna Listo, profe, gracias. Bueno, ok. Continuamos entonces, vuelvo a presentarles pantalla. Vamos a compartir pantalla por acá. Volvemos. Bueno, para tener en cuenta la introducción. En la introducción es importante, en la introducción que se hace al ensayo, en la primera parte, cuando hablamos del inicio, es importante exponer el tema de la forma más llamativa posible, que genere esa inquietud, que genere ese asombro, ese interés por continuar. Uno siempre que trabaja en un texto, en producción textual, uno cada párrafo debe asumirlo o debe construirlo de tal manera que le está generando interés a quien lo lee de pasar al siguiente. No por el contrario generarle a la persona que lo está leyendo pereza. Leyó el primer párrafo y ya le dio pereza continuar. Siempre es buscando generar esa ganas de más, esa seducción de ir por más, de seguir conociendo, de seguir leyendo. Eso me debe generar a mí la construcción de un ensayo. El ensayo es uno de los textos más, digámoslo así, más no pesados de leer, pero sí un poco difíciles en el sentido de que siempre mi opinión debe estar basada en el concepto, en un concepto citado por un texto o por un autor. ¿Listo? Asimismo, en la introducción también depende del tipo de ensayo que usted esté haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Si usted está realizando un ensayo argumentativo,
debe exponer una idea central que usted va a desarrollar. Pero si usted está haciendo un ensayo científico, el desarrollo del mismo debe partir de una hipótesis que usted en el ensayo va a demostrar, ¿sí? Eso depende en cierta forma del tipo de ensayo que usted está haciendo. Ustedes en este momento, ¿qué tipo de ensayo van a estar construyendo? Un ensayo argumentativo, Entonces miren que son aspectos que se deben tener en cuenta en la elaboración de los ensayos. Y a continuación, la doctora María Teresa Serafini, ella es italiana, ha escrito varios textos ella es psicolingüista, y la doctora María Teresa Serafini, ella se ha dedicado a escribir textos sobre cómo escribir, cómo leer, cómo construir textos, ¿sí? Eso lo ha enseñado, lo ha manejado ella a través de sus libros. Ella es de la Universidad La Sapienza de Roma, es psicolingüística, y ella siempre se ha dedicado al tema de la sintaxis y la semántica, el uso de los adjetivos italianos, pero cuando se ha traducido a idioma español, entonces se ha encontrado que las obras de ella responden precisamente a esas necesidades que hoy en día se presentan en el sector educativo. Por ejemplo, ¿cómo se estudia? Ella en esa obra donde se plantea la organización del trabajo intelectual, ella da unos tips de cómo, cuál sería el ambiente ideal para poder asimilar un texto y cuáles son esas condiciones. Cómo redactar, por ejemplo, un tema, es otro de los libros. Cómo se escribe. De ese cómo se escribe salieron dos versiones. Una mejorada por ella misma, y les cuento que cómo se escribe, cómo se lee, cómo se estudia, cómo redactar un ensayo, cómo redactar un texto. Hoy en día sería interesante poder conocer cómo se pueden plantear este tipo de situaciones, o digámoslo así, este tipo de estrategias en un proceso educativo. Entonces, miren, para nosotros hacer una introducción de un ensayo, podemos partir de una síntesis, una opinión corta de un tema determinado. A partir de una síntesis podemos arrancar nuestro ensayo. A partir de una anécdota, una historia, puede ser personal o una historia que usted haya encontrado por allá en un libro, o algo que usted haya vivido a nivel personal, puede servir para usted darle inicio a su ensayo. Una analogía, una comparación conceptual de situaciones que se dan en la vida cotidiana y situaciones que se dan en la escuela. A partir de esa analogía se puede construir una introducción. A partir de una cita. Miren que ustedes ahorita me hablaban de citas de autores. A partir de la cita de un autor también se puede dar inicio. Una cita que esté relacionada con el tema que yo voy a tratar me da todas las posibilidades de poder arrancar mi ensayo. A partir de un interrogante. En este momento lo estamos haciendo a través de un interrogante. ¿Cuál? La pregunta articuladora. Pero yo les acabo de decir que esa pregunta articuladora la podemos desbaratar en 3 conceptos. Entonces, a partir de la síntesis de esos conceptos, podemos arrancar el ensayo.
A partir de una analogía de esos tres conceptos, podemos arrancar ese ensayo. A partir de frases célebres que estén relacionadas con los conceptos que se están manejando en la pregunta articuladora, podemos arrancar, ¿qué? Podemos arrancar todo el proceso de la construcción del ensayo, ¿listo? Entonces, miren lo que les decía ahora. Cuando estamos hablando de un ensayo científico, entonces ustedes van a decir, venga, pero un momentico, ¿cómo así que un ensayo científico si estamos hablando de pedagogía? ¿Se acuerdan por allá ustedes hace unas semanas que estuvimos hablando de neuropedagogía? La neuropedagogía es el resultado de trabajos científicos sobre el funcionamiento del cerebro. Y a partir de allí se han hecho estudios de cómo aprendemos los seres humanos. Eso es ahí, de allí puede partir un ensayo científico. Entonces miren que sí hay necesidad de elaborar una hipótesis para poder demostrar lo que yo estoy diciendo. Entonces, dentro de la educación, del proceso de pedagogía, la ciencia forma una tríada fundamental. Por eso es que hablamos de las ciencias sociales, y eso nos da a nosotros esa posibilidad desde la didáctica poder generar proyectos que nos lleven a repensar, a hacer una reingeniería del proceso educativo. ¿En qué es lo que más interesa a nuestros estudiantes en el aula de clase? Esa es una pregunta que hace días nos hacía el vicerrector académico en un correo electrónico que nos mandó y preguntaba eso. ¿Cómo generar un proceso educativo y cómo construir el aula ideal? Y eso se puede demostrar a través de un proceso neuropedagógico. Ahí podría caber un ensayo científico acerca de cómo aprenden los seres humanos y en qué es lo que más interesan por aprender. ¿Desarrollo de qué? Estamos hablando del ensayo. Miren, el desarrollo abarca el contenido principal del ensayo, los argumentos que se van a plantear, los conceptos. Todos esos conceptos nos permiten a nosotros construir el desarrollo del ensayo. Aquí, una vez que con la introducción se haya captado la atención del lector, debemos tenerlo en cuenta, es momento de plantear diferentes cuestiones y argumentos relacionados con base en diferentes fuentes, como pueden ser revistas, entrevistas, libros, medios digitales, tener en cuenta si es verídico o no, o si es fiable la información que yo obtuve para poder complementar mi ensayo o partir de ahí para seguir construyendo mi ensayo. ¿Listo? Ojo a lo siguiente, las ideas en un ensayo, en el cuerpo del ensayo, deben de estar entrelazadas entre sí. Y esto permite que el ensayo tenga coherencia. Ojo a eso, hay que tener muchísimo ojo, porque muchas veces usted está sentada o está sentado viendo televisión y de pronto se le ocurrió una idea para el ensayo, usted va y la anota. De pronto usted está haciendo el almuerzo, haciendo la comida y se acordó por allá de otra cosa, entonces también va escribiendo. Ese conjunto de ideas hay que aprender a entrelazarlas o hacer conexiones entre una y otra para que tengamos una coherencia conceptual en el momento en que lo estemos construyendo. Las conclusiones de las que me venían hablando ahorita, miren, la conclusión es la parte final del ensayo donde se refuerza la idea central. Aquí se recopilan resumidamente los argumentos expuestos en el desarrollo, dejando totalmente clara tu postura. Esta debe ser breve y concisa. Las conclusiones no son tratados internacionales de 80 páginas, no. Una conclusión es un párrafo de 4 líneas donde usted está recogiendo lo que hizo durante
durante la construcción del ensayo. Son ideas que me permiten a mí generar, son ideas que me permiten a mí decir para qué se construyó ese ensayo o de qué sirve ese ensayo. Dentro de las conclusiones también, cuando es un ensayo argumentativo, también se recopilan las ideas secundarias que permiten la realización del objetivo central. Es decir, que me permiten a mí resolver la problemática que se manejó durante el ensayo. Entonces, es lo que debemos tener nosotros pendientes. Y ahorita lo que les decía yo de un ensayo científico. Allí, en las conclusiones dentro de un ensayo científico, lo que se analiza es el cumplimiento de la hipótesis o lo que se demostró a través de la hipótesis. Eso debe quedar en las conclusiones. Entonces, quiero preguntarles que con respecto a esta estructura, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Yo no. ¿Dudas, inquietud? ¿Les queda claro? Sí, bueno, señor. este video se los voy a subir a la plataforma Moodle para que lo consulten. Y ahí en la misma plataforma les va a quedar este material para que ustedes lo utilicen para resolver dudas e inquietudes cuando estén construyendo el ensayo. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar de compartir para buscar el otro texto que ustedes necesitan. ¿Qué vamos a hacer entonces? Van a hacer nuevamente la lectura de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Van a coger el texto, le van a pegar van a darle otra leída, van a ir anotando en un cuaderno de apuntes, en la agenda, van a ir anotando las ideas que van recogiendo a lo largo de esa lectura. Luego comienzan a armar la idea central de su ensayo. Investiguen, busquen otros autores con respecto a dudas e inquietudes que ustedes tengan, busquen otros autores que responden a esas dudas e inquietudes, y eso les da la opción de ir construyéndolo poco a poco, pero eso sí, entrelazando esas ideas, no ideas sueltas, ¿sí? Bueno, voy a cerrar un momentico el micrófono, voy a buscar por acá ya ¿cómo se llama? El diario de campo, ya se los presento para ir haciendo ese análisis. ¿Listo? Hola.
Bueno, aquí les voy a presentar nuevamente pantalla. Les voy a compartir pantalla para que veamos, para que resolvamos dudas e inquietudes con respecto al diario de campo. Aquí ya lo estamos viendo todo, ¿listo? Bueno. Ustedes en sus manos ya lo tienen. Es bueno que lo impriman para que lo vayan llenando. Ustedes en las clases a las que asistieron, inicialmente ustedes hicieron una rúbrica. Ustedes diseñaron esa misma rúbrica. En esa rúbrica ustedes tienen información que les puede servir para llenar este diario de campo. Vamos a mirar aquí. Primero, practicante. ¿Quién es el practicante? Usted. Aquí va el nombre de ustedes. Programa, licenciatura en Ciencias Sociales. Ahí le ponen la X. La fecha. La fecha en que ustedes comenzaron las prácticas. ¿Cuál es el modelo pedagógico? Aquí se va a escribir la descripción. ¿Cuál es el modelo pedagógico de la institución? Ustedes deben reunirse, los que están haciendo la práctica con el Colegio María Montessori, o en aquella institución donde ustedes la están desarrollando. Ustedes en esa institución se reúnen con el coordinador o coordinadora, le piden un espacio y le van a preguntar a él cuál es el modelo pedagógico. ¿Listo? Comentarios del asesor. La profesora o profesor con el que ustedes estuvieron en la práctica, ustedes le van a preguntar acerca del modelo pedagógico con respecto a la descripción que ustedes han hecho de la reunión que hagan con el coordinador o coordinadora, los comentarios pertinentes del asesor acerca de ese modelo pedagógico. Dentro del análisis que ustedes hacen, hay una relación entre la justificación que se presenta en el plan de área de ciencias sociales y el modelo pedagógico. El profesor o profesora con el que hicieron la práctica les ayuda a dilucidar esta inquietud. ¿Por qué? Porque ustedes, el profesor o profesora con el que hicieron la práctica, él les comparte ese plan de área, el plan de área de ciencias sociales, y ustedes van a mirar allí la justificación, o le van a preguntar a él, al profesor, ¿qué relación hay entre la justificación que se presenta en el plan de área de ciencias sociales y el modelo pedagógico? ¿En qué se relacionan? La respuesta que él les dé, ustedes van a hacer la descripción. Esto lo van a hacer es con el maestro o con la maestra que hicieron la práctica. ¿Cómo se desarrollan metodológicamente los proyectos transversales? Esta pregunta es para el coordinador. Entonces, yo aquí les voy escribiendo qué es lo que ustedes le van a preguntar al coordinador y qué es lo que hacen con el profesor. Esto es para que ustedes lo vayan anotando ahí en sus ¿cómo se llaman? En sus formatos de diario de campo. Aquí es con el profesor. El profesor o profesora, ¿no? Profesor o profesora. Aquí arriba también el coordinador. Le voy a pedir un favor, Estefanía. Sí. Déjenme terminar y observemos las inquietudes para que podamos avanzar, ¿sí? Al final me recojo las inquietudes y se las voy resolviendo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Se me fue? Sí, profe. ¿O me están escuchando? Ok. Listo. ¿Cómo se desarrollan metodológicamente los proyectos transversales? Esta pregunta es ¿para quién? Para el coordinador. Hay una trazabilidad entre el proyecto educativo institucional, el modelo pedagógico y los proyectos transversales. Esto también es para el coordinador.
¿Por qué? Porque el proyecto educativo institucional, el modelo pedagógico y los proyectos transversales son de manejo administrativo. ¿Por qué el proyecto educativo institucional es de manejo administrativo? Porque ahí se recopila todo el quehacer, toda la razón de ser y el quehacer de el recurso humano, recurso técnico, recurso financiero y administrativo. Entonces, es una pregunta que se resuelve alrededor de quienes son los directivos docentes. El modelo pedagógico de la institución está inmerso en el proyecto educativo institucional y recoge precisamente las teorías del aprendizaje y con cuál de esas teorías del aprendizaje se está casando la institución para orientar sus conocimientos y para construir su malla curricular. Y los proyectos transversales. El coordinador es el que tiene la visión de la transversalidad de esos proyectos transversales. ¿Cómo se están manejando? ¿Cómo está el proyecto de tránsito? ¿Cómo está el proyecto PRAES, que es el de medio ambiente? ¿Cómo está el de educación sexual? ¿Cómo está el proyecto de afrocolombianidad o etnoeducación? ¿Sí? Esos son los proyectos transversales. Hay otros que es el proyecto vial. Todo eso debe recoger. Miren que de la misma manera que estamos hablando ahora de la pregunta articuladora, deben articularse todos con todas las asignaturas que se generan, que se están dictando en la institución. Ahí es donde se da esa trazabilidad. ¿Cómo se está desarrollando esa trazabilidad? Aquí siempre ustedes van a encontrar comentarios, deben escribir comentarios del profesor acerca de esas preguntas. El asesor es el profesor, o eso lo preguntan y de acuerdo también a las opiniones del coordinador. ¿Listo? Aquí estamos tocando los dos aspectos. ¿Cuál es la ruta de atención en los procesos disciplinarios según su gravedad? Eso es coordinador. ¿Por qué? Porque el coordinador es quien maneja o es, digámoslo así, quien se encarga de hacer cumplir el pacto de convivencia. Esta ruta de atención debe estar en el pacto de convivencia de la institución, donde están tipificadas las faltas, de acuerdo a cómo sean pues los casos. Casos tipo 1, casos tipo 2 y casos tipo 3. Los casos tipo 1 son aquellos en los cuales están tipificadas faltas de menor gravedad. En los casos tipo 2 son faltas que ya se consideran graves, por así decirlo. Y los casos tipo 3 son muy graves, que son de actuación inmediata hacia, por ejemplo, el tema de la policía de infancia y adolescencia. Esa ruta de atención es un paso a paso de qué se debe hacer en caso de. Entonces les voy a poner un ejemplo que a mí no me gusta porque es bastante maluco, y es el tema del abuso sexual infantil, tanto en niños como en niñas, y eso es terrible. Yo he escuchado esta semana a una estudiante de séptimo semestre que ella es trabajadora social y está estudiando la licenciatura, y ella nos hablaba de casos de niños y niñas. Hace días escuchaba yo a un sobrino que estudia psicología, que hablaba de casos clínicos en el hospital San José de Uga, donde él estaba haciendo las prácticas, y hablaba de cosas terribles. Él llegó incluso llorando a la casa, y él, como estudiante de psicología, llegó llorando a la casa porque de los casos que había visto ese día de niños abusados. Entonces, cuando a una institución educativa, y les voy a poner ese ejemplo para que eso lo hablen con el coordinador o la coordinadora, cuando en una institución educativa llega el caso de un niño o una niña que fue abusada por su papá, por un familiar, por amigos de la familia, ¿cómo actúa el colegio? Una pregunta muy sencilla: ¿cómo actúa el colegio? Entonces le va a decir él
él inmediatamente activa la ruta rosa, y esa ruta rosa está dentro de la ruta de atención a los casos disciplinarios según su gravedad. Si no se actúa, el colegio puede verse inmerso en un proceso jurídico por haber omitido los pasos de la activación de esa ruta de atención integral. ¿Listo? Pacto de convivencia está. Ahí está hoy en día la ley del bullying y del ciberbullying. Los formatos de asistencia, eso también va, esto va para el coordinador. Los formatos de asistencia tienen trascendencia en el proceso pedagógico disciplinario, es decir, si un estudiante falta muchísimo, ¿cómo se manejan esos casos? Si están eso hace parte de los libros reglamentarios, los formatos de asistencia. ¿Qué protocolos se realizan ante el diligenciamiento, manejo y uso del observador del estudiante? Cuando ustedes están en el colegio, en cada periodo, a los padres de familia los ponen a firmar esos observadores. ¿Por qué? Porque ahí se le hace un seguimiento a usted, se le hace un seguimiento o se le hacía un seguimiento en el colegio de su comportamiento tanto académico como disciplinario. Entonces, aquí el coordinador y aquí el maestro, el profesor con el que ustedes están trabajando o la profesora con la que están trabajando allá. ¿Qué protocolos se realizan ante el diligenciamiento, manejo y sobre el observador del estudiante? Entonces, ¿quién es el que hace? Aquí lo que se debe escribir es quién hace ese proceso. ¿Quién diseña esos protocolos y quién hace eso? Ahí le van a decir es el director del grupo. Es lo que le diga el coordinador y aquí lo que le dice el profesor. Ahora miren esta pregunta tan interesante. ¿Cómo se articula el plan de área al proyecto educativo institucional o modelo pedagógico con el horizonte institucional? Aquí es que me comienza para que me borró ahí. Con el horizonte institucional. ¿Cuál es el horizonte institucional? Hombre, el horizonte institucional de un colegio se refiere a lo que está proyectando el colegio en un tiempo determinado con los estudiantes. Entonces, en el horizonte institucional está justificado, por ejemplo, en el constructivismo. Si hablamos de la institución educativa técnica e industrial, está basado en el constructivismo y se busca que los estudiantes, cuando terminen, estén en capacidad de ser mano de obra calificada o generar sus propias empresas. Ahí les estoy hablando del horizonte institucional de un colegio como el colegio industrial, donde hay unos estudiantes de séptimo que están haciendo su práctica. ¿De qué forma se articula el modelo pedagógico al plan de aula? Ahorita lo estábamos viendo con el plan de área, ahora lo estamos hablando desde el modelo pedagógico al plan de aula. ¿Qué es el plan de aula? Es la planeación que se hace de las actividades para una clase determinada, ¿sí? Allí va inmersa la secuencia didáctica. ¿Alguien recuerda por ahí cuál es la secuencia didáctica? ¿Quién me la puede recordar? ¿Quién me puede recordar la secuencia didáctica? Profe, inicio, desarrollo y cierre. Inicio, desarrollo y cierre o evaluación, muy bien. ¿Quién me dijo? ¿Me dijo eso? Juliana, profe. Juliana, muy bien. Juliana Castañeda, muy bien. Excelente. Listo, sigamos. ¿De qué forma se articula el modelo pedagógico al plan de aula? Bueno, la misión y la visión. Todo esto es coordinador, miren, todo esto es coordinador. Aquí es el maestro. Aquí es el maestro. ¿Y de qué forma se articula el modelo pedagógico al plan de aula? El maestro. Aquí les voy a poner coordinador para que todo se lo pregunten al coordinador. Y esto es el maestro. El maestro o el profesor. También esta pregunta es para el maestro. La misión y la visión se ve reflejada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pregunta para quién, para el coordinador.
¿Cómo se sostiene la propuesta curricular desde la virtualidad que transforman los procesos de enseñanza y aprendizaje? Pues aquí porque estábamos en virtualidad, bueno, ahora estamos en una semipresencialidad. Entonces, es preguntarle cómo se articuló la propuesta curricular desde la virtualidad al proceso de enseñanza-aprendizaje del colegio. Bueno, ese es el diario de campo. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. El profe me deja ver la hoja anterior, pues la segunda. ¿Me repites tu intervención? ¿No te escuché bien? Profe, que si me hace el favor y me deja ver la segunda hoja donde estaban las otras preguntas, es que estaba copiando, pues donde decía coordinador y profesor. Ah, me dice la primera página. No, profe, la segunda. Por eso, estamos en la segunda, Estefanía. Estamos en la segunda. Esta es la segunda. ¿Alguna otra inquietud? Profe Mauricio, o sea, arriba dice clase número, pero yo me imagino que con un solo formato ya se sale sobre el proceso, Sí, ¿no? claro. Sí, claro que sí, Millalande. Este formato de diario de campo es nos sirve para toda la práctica. Miren que las preguntas están orientadas de alguna u otra manera, están orientadas ¿a qué? A todo lo que tiene que ver con la planeación curricular. Nos están hablando del proyecto educativo institucional, nos están hablando del plan de área, nos están hablando del plan de aula, nos están hablando del modelo pedagógico, nos están hablando del horizonte institucional, nos están hablando de la misión y la visión. Todos esos 7 elementos de los cuales el observador del estudiante, los formatos de asistencia, todo eso hace parte de la planeación curricular para la construcción del proyecto educativo institucional. Todo eso se recoge allí. Entonces, por esa razón, en una sola, a pesar de que dice clase 1, se resuelve durante toda la práctica. Ya hay muchos que la han terminado. En la próxima clase que tengamos, vamos a definir, por ejemplo, quienes no la han terminado, faltan 2 clases. ¿Por qué? Porque ya nos vamos a concentrar en la parte final, en la propuesta que ustedes van a desarrollar alrededor de un ambiente de aprendizaje o un ambiente virtual de aprendizaje. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda? Bueno, ¿qué vamos a hacer ya para ti? ¿Sí? Ya, Estefanía, ¿ya terminaste de copiar? Sí, profe, ya puede cambiar. Ok, listo, para cambiarla. Ahora sí, ¿quién iba a intervenir? No, Natalie. Natalie, ahora sí, viendo. Profe, Cuéntame. hay otro que es un registro de asesorías. En ese registro de asesorías hay que poner fecha, la clase que se estaba viendo, digamos, ciencias sociales, democracia. Hay que poner el tema que se trata durante la clase y poner como una especie de desarrollo, o solamente la fecha. Natalia. Sí, Ustedes van a hacer esto. ¿Vea? Yo les voy a compartir, yo le he hecho aquí creo que fue Juliana quien me escribió esta semana. Yo a Juliana le había dicho que vamos a trabajar algo que yo les iba a compartir aquí con fechas y todo. Eso es lo que ustedes me van a escribir allí en el registro de asesorías. Estoy aquí entrando a los formatos. Perdón, es en el microcurrículo. Ya les voy a compartir ese cuadrito para que ustedes lo llenen el registro de asesorías con base en ese cuadro que les voy a mostrar aquí. Ya lo oí el uso de la palabra, quien me está levantando la mano por aquí, no veo quién es. Estoy en modo presentación. A ver, estoy buscando el cuadrito. Ahí aquí apareció el cuadrito. Bueno, aquí se los voy a mostrar. Toda tu pantalla, compartir y me voy para acá, ocultar. Me voy para acá.
currículo. Aquí está, miren. Estas fechas son las que ustedes van a anotar ahí en el registro de asesorías. Estos son los temas que van a escribir aquí, práctica, en cada casillita. Ahí dice formato de diario y ficha de caracterización, observación metodológica, diseño de plan de aula, construcción de un ABA o un PLE. Aquí lo que ustedes van a copiar en ese registro es observación del diseño, observación del plan de aula, utilización de un ABA o un PLE en el aula de clase. Esta simulación de la clase no va allí, van solamente estos 1, 2, 3, 4, 5, van estos 5 ítems ahí en el registro de asesorías, escriben estas fechas y el profesor, el asesor o asesora que está allá en la institución, en el colegio, les va a firmar. Yo este cuadrito se los voy a compartir, ahorita mismo se los mando al correo, al WhatsApp de Estefanía para que cada uno lo tenga y es lo que va a anotar ahí en ese registro de asesorías. ¿Listo? ¿Alguna duda con respecto a este tema? Ese cuadro, profe, usted nos manda ese cuadro así como está ahí y solamente hay que hacerlo firmar y no más. Sí, no hay que solamente hacer sí, lo hacen firmar en este caso, por ejemplo, ¿usted dónde la hizo? ¿En el Montessori también? Señor, en el Montessori. Lo hacen firmar de la coordinadora. Lo hacen firmar de la coordinadora. Esos son para mí eso, ahí se resumen la observación que ustedes realizaron en las prácticas, en estos temas. Que estos temas, por ejemplo, en los ambientes de aprendizaje lo vimos hace 8 días y ustedes ya en este momento tienen fijado en su mente cuando están haciendo las prácticas cómo es ese ambiente de aprendizaje. Entonces, es decir, que ustedes ya tienen allí un concepto para emitir teniendo en cuenta las vivencias que han tenido en las observaciones. Diana Carolina Dimate, bien pueda. Hola, hola, profe. Entonces, ese registro que usted nos mandó, literalmente lo omitimos, o sea, no lo llenamos para nada. Diana Carolina, les estoy diciendo, ustedes el registro de asesorías lo diligencian con respecto a estas actividades que están aquí en este registro de prácticas que yo he diseñado, que son como los momentos que se deben tener en cuenta en cada observación que ustedes han hecho y que ahora que estamos terminando de ver por ejemplo, en el caso de los ambientes de aprendizaje y los ambientes virtuales, ustedes ya están empezando a tener una concepción de cómo está diseñado ese ambiente de aprendizaje. ¿Ves? Allí ustedes van a copiar cada uno de estos ítems que tienen aquí, los van a copiar ahí en ese registro de asesorías, con las fechas. ¿Y quién se los firma? Profe. La coordinadora. Déjame terminar. Los firma la coordinadora, en este caso, la coordinadora de del Montessori. Si usted lo hizo en el colegio Liceo Moderno, usted le dice al profesor que se los firme, al profesor con el que hizo la práctica, porque allí es complicado con el tema de las coordinadoras, ¿sí? Una institución muy grande y las coordinadoras permanecen ocupadas todo el tiempo. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer en su registro de asesorías. Van a copiar cada uno de estos ítems, ¿sí? Ahora sí. Profe, lo que pasa es que, bueno, qué pena que tanta preguntar, lo que pasa es que el formato que usted nos mandó es totalmente diferente. Lo que empieza es decir, nombre del estudiante, descripción, y dice otro, es que firma del estudiante. Entonces, o sea, no entiendo ese formato, la verdad. Perdón, entonces ¿qué hago? No. Dame un momento, lo vamos a mirar. Lo vamos a también a socializar aquí, porque ese ya lo hemos socializado allá lo hemos socializado allá en la clase. De mi momento yo lo ubico aquí y lo miramos. Carpeta formatos
Formato, práctica, afiliación, registro de asesorías. Nombre del estudiante practicante. Aquí está su nombre, Diana Carolina Di Maté. Actividad desarrollada. Se viene para acá, para este cuadrito. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Actividad desarrollada. Formato, diario de campo y ficha de caracterización. Vamos a poner el ejemplo. Tan. Vamos a copiarlo. Tan. Se viene para acá. Registro de asesorías. Actividad desarrollada. Ahí está. Aquí es firma, aquí está firma del estudiante, no, esta es firma del asesor o coordinador. En este caso, ¿quién es? Aquí en este caso sería la coordinadora del Montessori, que es Dora Lice Molina. Ella le va a firmar ahí le estoy firmando yo, pero es el nombre de ella. Actividad desarrollada. Actividad desarrollada. Nos venimos para acá. Esta es esta es la de nosotros. Actividad desarrollada. Aquí estamos hablando de qué? Estamos hablando de la secuencia didáctica, ¿no? Venimos para acá. Estas verdaderas notificaciones. Oye, qué cosa tan aburrida, güey. Aquí tenemos actividad desarrollada, control V, miren. Y así sucesivamente. Aquí le pone la fecha, debajito le pone la fecha. ¿Cuál es la fecha? Aquí está, mira. Aquí está, septiembre 15. Luego la de septiembre 10. Luego, observación metodológica. Cuando en un momento que por allí hizo un ventarrón y movió a él. Listo, aquí miren, observación metodológica. Copiar. Se viene para acá. Pegar. Miren que no hay que modificar nada. Aquí están. La fecha la pone debajo. ¿Quién le firma? A ella. ¿Nombre de quién? El suyo. Diana Carolina Di Maté. Diana Carolina Di Maté. Y eso es todo. Profe, y si, pues yo tengo, le voy a decir algo a ver si se puede, si no me dice que no. En ese formatico, como va en una sola hoja, no se puede poner silencio y no le puede poner, en vez de donde va la firma del asesor así repetitiva, poner la fecha y por último al final que él firme todo el documento, una sola firma. Sí, claro, Natalia, así lo puede hacer, no hay ningún problema. Hágale. Puede resumirlo en una sola firma, no hay ningún problema. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, ¿hay alguna otra inquietud? Bueno, si no hay más inquietudes, entonces, compañeros maestros, ¿qué vamos a hacer? Mañana, ustedes van a hacer una lectura del documento, los 7 saberes necesarios para la vida. Van a coger van a modificar su ensayo de acuerdo a qué, van a modificar su ensayo de acuerdo a todos los elementos que hemos visto durante esta noche. ¿Listo? Oiga, muchachos, no los escucho. O sea, profe, con relación a lo que usted nos explicó de la elaboración de un ensayo, entonces nosotros vamos a modificar el de nosotros, o sea, el borrador que nosotros teníamos antes de lo que usted nos explicó y acomodarlo según ya como lo que usted nos explicó. Exactamente. Ah, sí, profe, ya lo entendí. Exactamente, Natalia, eso es lo que ustedes van a hacer. Ya con base en lo que vimos esta noche
de la elaboración del ensayo. Entonces ustedes van a modificar el borrador que tienen y en la próxima clase vamos a llevar el documento final del ensayo con base en lo que vimos hoy para hacerle los ajustes pertinentes. Ustedes me los mandan al correo y el próximo jueves van a hacer la ponencia con respecto a van a hacer una presentación con respecto a ese ensayo que ustedes han realizado, porque acuérdense que ustedes hacen el ensayo y de acuerdo al ensayo que han hecho, elaboran una ponencia, como se lo explicó la coordinadora y como se lo expliqué yo, elaboran una ponencia teniendo en cuenta la construcción del ensayo. ¿Cuándo debe estar lista la ponencia? La ponencia la debemos tener lista si nosotros tenemos clase el jueves, el jueves vamos a mirar lo del ensayo y el día viernes vamos a mirar, vamos a tener lista esa ponencia. Es decir, que tienen dos actividades pendientes para realizar hasta la otra semana. El ensayo y la ponencia. ¿Listo? Mañana yo voy a estar conectado para resolver dudas e inquietudes, porque el trabajo es larguito el que tienen en este momento. ¿Listo? Sí, señor. Ok, bueno, si no hay más inquietudes, les deseo una excelente noche, que descansen. Empezó a llover acá y está venteando de una manera impresionante. Uy, no, pero por acá está venteando horrible. Sí, por eso me he quedado callado, porque estaba escuchando el techo arriba y toda esa cosa. Bueno, que pasen feliz noche. Muchas Gracias, profe. Muy bien. Igualmente, profe, que descanse. Gracias. Hasta luego, profe, que se bien.